muy gozado y producto de mucho trabajo feliz. Y pues es un honor poderlo presentar y compartir con ustedes en el contexto de esta feria. Y también no quiero dejar pasar la mención que, bueno, estará durante estos días reiteradamente entre todos nosotros, que es recordar a este gran maestro filósofo Miguel León Portilla, que desafortunadamente anoche nos dejó y que para mí en especial es muy importante recordarlo hoy en la presentación de este trabajo, porque tuve la fortuna inmensa de poder sentarme a conversar con él en más de una ocasión sobre el tema de la cultura náhuatl y en especial el dios Xochipilli y todo lo que implica pues todos las memorias escritas que tenemos de los textos antiguos en náhuatl, en flor y canto, todo este tema que él exploró con tanta profundidad y que viene tanto a cuenta con el tema de Xochipilli. Entonces, pues sí, es una tristeza que nos haya dejado, pero bueno, ya después de 93 años de incansable trabajo también es un merecido descanso para que espero nos acompañe desde donde quiera que esté. Gracias a Enrique Vela por aceptar la invitación de conversar sobre esta obra. Enrique fue también clave para que esta exposición y este proyecto saliera avante como salió. Siempre ha sido un gran aliado por toda su ayuda en términos de conocimiento, datos, información, imágenes y todo lo que se les pueda imaginar. Enrique siempre ha estado con toda la disponibilidad y pues con toda su sabiduría presta para apoyarnos. Y bueno, antes de cederle la palabra a Enrique, que quien es en realidad quien me gustaría que nos ofreciera sus comentarios acerca de la obra, sobre todo para las autoras, que es lo que más nos interesa, les quiero contar brevemente antes cómo es que surgió este proyecto y cuál es la génesis de esta obra como publicación, que al final del día surgió como el producto derivado de una exposición temporal. Y no es necesariamente un catálogo, porque proviene de una exposición temporal de una sola pieza, que es un formato muy específico de exposición que se ha venido haciendo en el INA desde 2015. Y pues bueno, uno entiende por catálogo estas obras en donde se recogen varias piezas exhibidas, y aquí es una reflexión en torno a una sola. Y pues en esta obra le dimos cabida a toda la investigación que juntas pudimos concretar. Y bueno, la obra en cuestión es la escultura de piedra de Xochipilli, el Señor de las Flores, que goza de un lugar protagónico en la sala mexica de este museo y es una de las piezas, me atrevo a decir, pues más consentidas, más visitadas y predilectas de la colección. Y como les comenté, se insertó en una exposición cultural parte de un proyecto llamado Una pieza, una cultura, Visiones del México Diverso, que esta serie pues nació con esta idea de dar un recorrido por las diversas culturas que conforman nuestra identidad, desde las colecciones etnográficas y arqueológicas de nuestro patrimonio cultural, para a través de una de sus obras maestras ofrecer una reflexión amplia y que acerque a los públicos a la obra y a la cultura que les dio origen. Y pues bueno, con estos objetivos de poner en valor piezas emblemáticas de nuestra cultura, propiciar esta cercanía y invitar a los visitantes a las exposiciones temporales a que puedan tener un encuentro mucho más personal y cercano con el patrimonio, más allá del conocimiento académico y arqueológico, que pues es la base y el sustento, pero que buscamos trascender ese conocimiento más académico para que estos espacios de exposición pues también sean incluyentes y accesibles y memorables para visitantes de todo nivel académico, de todas edades, ¿no? Y ya como concepto curatorial, todo parte de esta obra maestra, es el punto de partida para el conocimiento, pero también de llegada para comprender esta cosmovisión, y con estrategias de comunicación que se apoyan mucho en las cuestiones digitales, llamadas humanidades digitales,
audiovisuales, interactivos, un poco también para conectar con las audiencias más jóvenes y darle también más vida útil a los contenidos, dado que nos permite mantenerlos vivos y disponibles con acceso gratuito, remoto y permanente a través de redes y de la web. Y bueno, también derivar en una publicación impresa, que en este caso pues fue para nosotros fundamental. Contenidos multilingües, que en esta ocasión también trabajamos todos los contenidos, además de en español, en náhuatl y en inglés, para incluir también a visitantes extranjeros. Y el guión curatorial de accesibilidad, que también ha sido un sello de estas exposiciones, para incluir a visitantes con alguna discapacidad y con todos niveles intelectuales. Y bueno, esta es la pieza y habíamos ya hablado en esta serie sobre la cultura maya, sobre la cultura wixárika, los huicholes, y quisimos enfocarnos para la tercera ocasión en la cultura mexica, que bueno, la cultura mexica en realidad es este constructo amplísimo de muchas culturas que tuvo su esplendor justo antes de la llegada de Hernán Cortés, que conmemoraremos este 8 de noviembre. Y escogimos esta pieza porque había que fijarse en una pieza emblemática como lo es esta, elocuente, es decir, que en su morfología, en su estructura, simbolismo y significado nos diera para poder explorar los más aspectos posibles de una cultura, que fuera un referente, es decir, que la gente pudiera tener un nexo con ella, que ya la conociera, que fuera algo que nos hablara a nuestra memoria colectiva, pero que también necesitara, perdón por el formato, una resignificación. Y ese era el caso de esta pieza. Y desde el inicio que pensamos en esta pieza, me acuerdo el primer día que fui a hablar con Piti, con Bertina Olmedo, nuestra querida arqueóloga responsable de los contenidos de la Sala Mexica de este museo desde hace ya varios años, la curadora de la Sala Mexica, nada menos. Y la primera inquietud, bueno, primero que nada, Piti fue la más entusiasta y generosa, decir, sí, claro, yo quiero ser parte de este proyecto, quiero participar. Y en segunda, decir, qué necesario, porque sí hace falta una relectura de esta pieza. Porque se ha publicado mucho, se ha dicho mucho, pero en realidad es una de las piezas más incomprendidas, o era, por una relectura un poco pues tendenciosa que nos llevaba hacia un rumbo que no era al que queríamos llegar. Y bueno, todas las investigaciones de Bertina a lo largo de los años indicaban otra cosa, que hacía falta sacar a la luz. Y pues bueno, esta pieza que hasta por José María Velasco fue dibujada cuando fue dibujante de las piezas de este museo, forma parte de las colecciones de manera fundamental, pero en el año 2018 necesitábamos decir algo nuevo, algo diferente. Y así nació esta exposición, Xochipilli, el Señor de las Flores, para poder abordar esta pieza desde todos sus ángulos posibles. Voy a hacer un recorrido así fugaz por la exposición para llegar finalmente a lo que nos obligó a las curadoras a decir, esto lo tenemos que publicar. Y en este recorrido, bueno, nos acompañan también en el libro varias frases, voces del pasado, así como voces también del presente, que nos evocan lo que queremos transmitir en esta exposición. Y desde el texto que nos recibía en la entrada de la exposición, nuestro objetivo era indicar al visitante que esta idea de lo mexica, esta construcción de lo mexica, se componía de una serie de culturas y de pueblos, inmenso cada uno con sus identidades y particularidades, justamente para aterrizar en que esta escultura no podía ser de ningún otro sitio más que de la región de Chalco, esta región del sur de la cuenca, lacustre, tan simbólica de fertilidad y de exuberancia, y que precisamente el dios Xochipilli se haya representado de esta forma, lleno de flores, por manos de los escultores chalcas, pues no es una casualidad. Y pues los chalcas no eran mexicas, pero el imperio mexica como tal, o finalmente este pensamiento
náhuatl que unificaba a todas estas culturas en ese momento que tributaban hacia Tenochtitlan, estos ideales en común en términos rituales, simbólicos, religiosos, se componían de todos estos pueblos, cada uno con sus matices, ¿no? Y por eso era importante decir el cacao de Tlacotalpan, los jaguares del Soconusco, el algodón de Cuauhnáhuac, el oro de la Chinantla, la sal de Iztapa, en fin, toda esta grandeza de la idea de lo mexica se construye con todo eso. Y como parte de la exposición también quisimos incluir referentes de este mismo museo, que para mí también como arquitecta de decir es un portento de arquitectura y arte en muchos sentidos, como en un momento dado de la historia, en la construcción de este museo, se juntaron las mentes y los talentos artísticos de muchos sabios del momento que ayudaron a crear el acervo de este museo con obras complementarias como esta o como el mural de Tamayo que nos recibe siempre en el Auditorio Torres Bodet, para también otorgar referentes no solo del pasado, sino también de nuestra era más moderna y contemporánea para los visitantes. Y de aquí partimos para explicar un poco que si Tenochtitlan estaba sentado en el centro de la cuenca, pues cuáles eran estos rumbos hacia los que se extendía el imperio en términos territoriales, pero también conceptuales, cuál era la estructura del universo, sus colores, sus rumbos, los significados de cada uno de estos rumbos, también con ayuda del profesor Alfredo López Austin, que su ayuda fue invaluable para este proyecto, y en esta parte Enrique fue fundamental también. Hicimos una recreación de cómo pudo haber sido este paisaje de la Cuenca de México en ese momento, qué era lo que veían, cuál era la línea de horizonte. Si Covarrubias recreó esto hacia la vista oriental, cómo pudieron haber sido las vistas hacia los demás rumbos, la estructura del universo, tratarla de explicar a los visitantes de una manera esquemática. Estos esquemas son de Alfredo López Austin, que muy generosamente nos proporcionó, y explicar a través de recursos digitales y videos cómo la estructura del mundo se entendía por la cultura náhuatl, los niveles del universo, los niveles del inframundo y del supramundo, los significados de cada uno de los rumbos que hoy percibiríamos como puntos cardinales. En fin, me voy a ir un poco rápido, pero tratar también de rescatar el elemento del paisaje para el visitante como un aspecto fundamental, y ubicar estas poblaciones con sus topónimos, que la mayoría conservan hasta hoy sus nombres, y qué productos de cada una de las regiones eran las que más tributaban o donde se daban estos productos que alimentaban esta riqueza y grandeza de esta isla diminuta en comparación con todo el territorio que dominaba. Y pues bueno, ya en el espacio de exhibición la escultura se presentó de una manera completamente protagónica, en una estructura elevada para que pudiera ser apreciada desde cualquier punto de la sala, pudiera rodearse, y con una estructura museográfica en la parte de arriba que aludía a este concepto de la dualidad, que finalmente es lo más importante que encarna la escultura, además de su significado como dios de las flores, y pues aportando esta experiencia a los visitantes de poder disfrutar la pieza también desde una experiencia estética, con gozo estético más allá o además de la comprensión de los temas arqueológicos, botánicos, históricos, académicos, ¿no? Y pues bueno, la exposición primero dio esta introducción en términos de territorio, espacio, tiempo. Después nos mostraba la escultura en compañía de un cortometraje animado que, inspirado en el arte de este museo, como la paleta de colores de Tamayo, las expresiones de Vicente Rojo alrededor de la poesía náhuatl, que publicó junto con Miguel León Portilla una edición de poesía náhuatl con ilustraciones originales. Y con estos colores y esta inspiración y con piezas de este museo se creó un cortometraje que explicaba a los visitantes la idea de dualidad, este flujo de días, noches, vida, muerte, fuego, agua, hombre, mujer, y pues bueno, inspirado en
nuestro patrimonio y lo que podemos encontrar también en la Sala Mexica para crear esta conexión y estos referentes cuando el visitante camine durante su visita al museo y pueda decir, yo vi esto aquí, yo vi esto acá, ¿no? Y aportar estos referentes que refuerzan el conocimiento. Y pues bueno, con este cortometraje, que pues su, digamos, principal nicho era jóvenes y niños, que son los visitantes que más se reciben en este museo, era la idea de introducir este código de imágenes sobre la dualidad para aterrizar en Xochipilli y entonces sí pasar a la interpretación. Aquí aparece la pieza en compañía de la gran pantalla con el cortometraje y sus varias escenas, hasta que termina en esta explosión de elementos solares y terrestres fundiéndose para dar origen a las flores que brotan del cuerpo de Xochipilli, y luego ya pasar a una interpretación mucho más didáctica y puntual de la escultura, en donde aquí ya empezamos a entrar en materia de por qué era necesario para nosotros como curadoras poder plasmar lo que realmente fuimos descubriendo en casi 2 años de trabajo alrededor de esta pieza. Cada una de las pantallas que aquí vemos explicaba una de las partes de la escultura, se iban remarcando con recursos digitales las partes en las que queríamos atraer la atención del visitante para ser mucho más didácticos. Y bueno, llegamos a esto, que es una especie de síntesis gráfica, que un poquito contando la historia de esta colaboración entre Bertina, la bióloga experta en arqueobotánica Aurora Montúfar, y yo, es que al momento de interpretar la escultura de Xochipilli con todo lo que Bertina ha estudiado a lo largo de muchísimos años, la inquietud más grande, como había yo ya mencionado, es que realmente se reinterpretara la escultura como Xochipilli, el señor de las flores, de todas las flores. Y existía esta concepción de que por una identificación que se hizo alrededor de los años 60, de que si tenía flores con propiedades alucinógenas y otra representación de flores en Xochipilli se había leído como hongos, que finalmente, para no hacer la historia larga, de manera muy simplista se había interpretado la escultura como que Xochipilli era el dios de las sustancias enteógenas o del trance psicotrópico. Y incluso se volvió muy popular entre grupos esotéricos y medio hippies de la época. Hay historias muy simpáticas de, por ejemplo, la banda de rock Depeche Mode vino al museo buscando a Xochipilli porque era su especie de patrón por este asunto de la iluminación y el estado psicotrópico. Y de alguna manera Xochipilli quedó encasillado en esa interpretación, o por lo menos esta manifestación de Xochipilli, esta escultura. Pero en realidad la riqueza era muchísimo mayor y había que explicarla. Y Bertina no tuvo mejor idea, que fue extraordinaria, que acudir a Aurora Montúfar, que es la más sabia de sabias en todo lo que uno puede saber acerca de la botánica, las flores, las plantas, los estudios etnográficos hoy contemporáneos sobre qué función tienen en nuestros pueblos originarios, y además el estudio arqueobotánico, es decir, de vestigios botánicos en la arqueología. Por ejemplo, ella se ha involucrado en analizar ofrendas en el Templo Mayor, en donde se han encontrado semillas de ololiuqui o de yautli, esta flor llamada pericón, en fin. Entonces, bueno, Aurora, que para ella quiero pensar que fue una invitación feliz, pero debo decir que al inicio ella batallaba, porque decía, es que yo soy científica, yo soy bióloga, no me pueden forzar a que lo que está representado en la piedra podamos nosotros garantizar o asegurar que es X o Y especie botánica. O sea, necesitamos realmente hacer un estudio comparativo iconográfico de fuentes mucho más amplio. Y así es como nos fuimos metiendo en materia. Y por supuesto que Aurora llegó a una identificación, que es la que vemos aquí, ¿no? de las flores que aparecen al centro, que corresponden a la escultura, de acuerdo a lo que nos sugiere morfológicamente, lo que vemos en otro tipo de
de representaciones artísticas, y obviamente lo que vemos en las fuentes, que se refieren como flores significativas en la ritualidad, que hay muchísimas. Y llegamos a la conclusión de que no nos podíamos quedar ahí, porque Xochipilli pues sugería a lo mejor 4, forzando 5 especies de flores, pero había que hablar del señor de las flores, es decir, de la flor en el mundo mexica, o bueno, más ampliamente en el mundo náhuatl, que bueno, el tema de la flor en la cultura mexicana ha sido ampliamente explorado, en las culturas prehispánicas también, pero no podíamos obviar esta reflexión de que si vamos a hablar de Xochipilli y del mundo mexica, y Xochipilli es el señor de las flores, hay que hablar de la flor en todo su significado, y había que ampliar el abanico, y así llegamos a una selección de 13 flores que, de acuerdo a su reiteración en la representación de las fuentes, su significado simbólico y su importancia en la ritualidad y también en vida cotidiana, ¿por qué no?, podían representar este universo de flores para entender a los mexicas desde sus flores. Y pues tuvimos un sinfín de reuniones discutiendo flor por flor cuáles había que incluir, cuáles había que sacar, cuáles nos faltaron. En un estudio posterior tendremos que incluir la cacahuazóchil, que es la flor de cacao, y la esquizochil, la flor de maíz tostado, que es una belleza porque el maíz tostado pues revienta y es como una palomita de maíz. Y si uno ve esta flor, es una flor blanca, esponjosa, como una palomita de maíz. Y este binomio, por ejemplo, es muy mencionado en la poesía náhuatl, tan estudiada por don Miguel León Portilla. En fin, es un mundo inagotable, pero hicimos este ejercicio, digamos, despiadado de tener que acotar. Llegamos a estas 13, y pues bueno, tenemos muchos recuerdos de estos trabajos juntas. Incluso el temblor de septiembre lo vivimos juntas en una reunión platicando sobre el Señor de las Flores. En fin, el ver ya esto plasmado en este libro con lo que para mí es una gran satisfacción, que al haberme acercado con toda humildad a Bertina Olmedo, que esta inquietud o este objetivo que ella tenía de expresar lo que quería expresar realmente se pudo ver reflejado en la exposición y en esta publicación, y que también Aurora pues quedó satisfecha de lo que pudimos nosotros plasmar también aquí y decir sobre este mundo de flores desde su significado más cotidiano y desde su naturaleza hasta su significado más simbólico y ritual, que en muchos casos pues pervive hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, para ya no seguir alargando, me gustaría ahora que Enrique, con su visión, conocimiento y también con esta visión del otro, nos pueda también dar luz hacia la trascendencia que puede tener pues esta investigación que hicimos, y que como aquí lo aclaramos, es apenas un inicio, ¿no? Una invitación para seguir desentrañando nuestro patrimonio, que pues es inagotable, nunca termina de darnos lecturas. Así que bueno, gracias por leer todo nuestro trabajo y pues tú dirás. Buenos días. Hay un par de cosas para empezar. Me conmueve mucho cómo Pili me trata de sabio y de conocedor, o sea, la verdad. La otra, siempre me pasa, me dicen, me invitan a presentar algo y luego de repente el interesado me dice, pero me gustaría decir algo antes que tú, y termina diciendo todo, ¿no? Y entonces todo lo que uno ha preparado, pues ahí vamos a improvisar. Pero está muy bien, digo, no me estoy quejando. Tengo que decir que una de las cosas desde que vi la exposición que más me llamó la atención y que creo que es una de las grandes contribuciones de este proyecto, de una pieza, una cultura, creo que te lo dije en algún momento cuando platicábamos, que se me hacía muy raro ir desde el objeto hacia la totalidad, ¿no? Diciendo que la mayoría de las veces los arqueólogos pues tratan de ver en conjunto para ir determinando las similitudes, las diferencias y todo esto,
Y este era un camino pues, que de entrada sonaba un poco raro, pero al ver los resultados me parece un enfoque, además de novedoso, que puede marcar caminos para el futuro, ¿no? Creo que ustedes saben que estoy en la revista Arqueología Mexicana ya desde hace mucho tiempo. Tú eras una niña de primaria cuando empezamos. Todavía no nací, aclaran por ahí los conocedores. Estoy en la revista desde hace mucho tiempo y en estos son 27 años, 28 años que hemos visto cómo se ha transformado la arqueología en México. O sea, yo creo que es una de las principales contribuciones de la revista, ir dando cuenta cómo ha ido transformándose la arqueología, porque ha sido una época de nuevas tecnologías, de maduración de aquellos entonces jóvenes investigadores, de nuevos enfoques, hay más congresos, o sea, hay más vida académica que permite una mejor interpretación de las cosas. Pero las piezas icónicas, pues en la medida que son icónicas, es difícil cambiarles el sentido que la gente ya tiene sobre ellas, ¿no? Y este es un buen esfuerzo y yo creo que es la punta del iceberg. Ahorita que llegaba Bertina me decía que quiere que hagamos algo porque de las piezas de la Sala Mexica pues estás haciendo nuevas interpretaciones producto de todo esto que estoy diciendo, de una nueva manera de ver las cosas, y el Xochipilli es una muestra, ¿no? Es cierto, es la pieza de los marihuanos, de los hippies. Acabamos de hacer un número de hongos y nos alegaban que teníamos que ¿por qué no aparecía el Xochipilli, no? Porque tiene los hongos pegados y los viajes y todo esto. Y bueno, un par de jóvenes arqueólogos se opusieron firmemente al asunto y también les hacíamos referencia a esta exposición donde se había demostrado que no era así, ¿no? Entonces, creo que es una buena conclusión entre una que me imagino, bueno, lo sé, que viene de tu propia trayectoria académica, una manera distinta de tratar de mostrar las cosas, un cúmulo de nuevos conocimientos, que no es que se niegue todo lo que se ha hecho, simplemente se está interpretando distinto, ¿no? O sea, a mí me parece increíble que sea hasta ahora que te preguntan, Aurora, cuáles son las piezas, cuáles son las especies que están en la escultura, ¿no? Pero bueno, se está señalando como un buen camino, ¿no? Me acuerdo mucho que hace como pues, poco más de un año venimos a estar contigo en la exposición. ¿Y qué pasa con la exposición? Era maravillosa, pero en cierto sentido, tengo que decirlo, abrumaba. Era tal la cantidad de información. Pues uno se iba pensando que tenía que regresar a verla, ¿no? Tenían cualquier cantidad de elementos digitales, pues muchas novedades, pues, ¿no? Que eran un valor agregado al que propiamente tiene la pieza. Y tenías ese sitio que creo que sigue vigente, no lo mencionaste ahorita, donde pueden irse a ver otra vuelta a todos los materiales, pues, ¿no? Que es, como dices tú, una manera distinta. Son maneras distintas de presentar una misma información, que también eso es algo que se está dando y que no termina de consolidarse bien aquí en México, que es, produces una información y la transmites de todas las maneras posibles en la medida que los públicos ya son muy heterogéneos, ¿no? Y que el más numeroso son los jóvenes, que se pasan días enteros viendo YouTube y cosas virales. Pues hay que empezar a darles este tipo de materiales para que también se acerquen, ¿no? Pero en ese transcurso yo sabía que ustedes tenían la intención de hacer un catálogo, pero pues como pasa mucho en nuestro honorable instituto, pues el catálogo nomás no veía la luz y era posible que no lo viera nunca, ¿no? Y yo lo lamentaba porque adivinaba, y ahora sé que no estaba equivocado, que ahí estaba lo que sustentaba todo aquello, ¿no? Que estaba muy bien explicado, que sí te dabas cuenta de que era el Xochipilli, que cuál era la cosmovisión, que cuáles las plantas. Este resumen que a mí me encantó era una pared, ¿no? Y a la salida, que allí el defecto era que ya te habías echado todo el recorrido y de repente tenías que quedarte ahí un ratote
pues era otra exposición prácticamente, ¿no? Pero bueno, y yo decía, y bueno, y de cómo llegaron a todo esto, cómo construyeron esta explicación, eso debe estar en el catálogo, y bueno, sí está, afortunadamente sí está. El catálogo tiene que verse como una reflexión ya más de otro tipo, pues, en la medida que es una cosa que se lee, que está dirigido ya no a un público tan amplio, como donde ustedes van explicando qué es lo que hicieron, qué motivó tener este enfoque, qué datos nuevos encontraron, y yo me encontré con cosas que ni me imaginaba, Bertina, ¿no? del transcurso de la pieza, ¿no? Ahorita quisiera que nos platicaras por qué le dicen mexica si viene de Chaco, ¿no? Eso es una aclaración que sí que vale la pena hacer. Traemos ese pleito, ya me voy a justiciar yo solito, pero justo cuando estaban haciendo ustedes la exposición, hicimos un número que le pusimos aztecas en la portada. Y desde entonces tengo un pleito semanal con cada uno de ustedes. Entonces, pues, algo bueno va a salir, ¿no? Entonces, a ver si ahorita nos platicas algo sobre eso. Pero bueno, el catálogo sirve para eso, para ver cómo se construyó la información, en qué fuentes están basados. Que eso estaba en la exposición, pero es difícil cuando estás en un museo ponerte a ver todos esos detalles, ¿no? Aquí afortunadamente se conjuntaron, trae más información según yo. No estoy exagerando, o es la misma. Sí. Esto estaba, pero baseado en un recurso era difícil verlo. Entonces, para eso sirve. Lamento, también tengo que decirlo, sé que no es culpa de ustedes, pero que en términos editoriales el catálogo sea un cataloguito. Esto merecía mucho más páginas, merecía ilustraciones que acabo de ver aquí que no están acá. Le hizo falta. La verdad, yo sé que no son los tiempos, no son fáciles, que no hay dinero para hacer muchas cosas, pero bueno, hay que señalarlo, ¿no? Porque me imagino, porque ustedes son responsables de la información, pero esto es un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, ustedes proporcionan la información y el editor debe de hacerlo de tal manera que refleje exactamente sus preocupaciones, ¿no? Que en eso el instituto tiene una larga y muy buena tradición. Yo me formé en el instituto, pero de repente pasan estas cosas, ¿no? Entonces, ya me conoces. Yo creo que hay que pedir que en algún momento, porque esto se va a agotar, que si lo reeditan, no lo reimpriman, que lo formen con más páginas y que pongan el resto de las imágenes. Es una petición, de hecho, ¿no? Porque vale mucho la pena. Como les decía, pues Pili ya dijo todo lo que venía a decir yo, pero por ejemplo, a mí me gustaría saber, Aurora, tú explicas ahí que no puedes identificar las plantas, que es difícil, pues, ¿no? Que no hay, no vas a tener seguridad, pero terminas haciendo, porque eso te lo estoy preguntando porque tampoco muy claro no me quedó, terminan haciendo como una suerte de grupos en donde se incluyen varias flores que se pueden asociar a una especie determinada, a uno de los motivos determinados en el Xochipilli. Mi pregunta es, ¿se puede ahondar? O sea, yo sé que ahorita fue un primer acercamiento, fueron 2 años, o sea, de intenso trabajo, pero hay los elementos con el propio análisis de las flores, con lo que está apareciendo en contextos arqueológicos y todo eso, en algún momento decir, ¿son estas 13 flores o cuántas tiene representadas el Xochipilli? ¿Son estas o es que es una representación genérica? No sé, me gustaría que un poquito, si lo quieres, que nos hablaras sobre eso. También tengo que decir que les pedimos a Aurora y a Piti que se vinieran para acá y prefirieron estar allá, ¿eh? Entonces, primero, ¿sí se oye bien? Sí.
Bueno, yo quería contestar la pregunta de Enrique y tiene toda la razón y hay muchas cosas en la sala mexica que la gente se pregunta por qué están aquí, ¿no? Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, el Xochipilli de Tlalmanalco, de acuerdo con eso que tú estás diciendo, yo cambié la cédula y puse cultura chalca. O sea, si tú vas a la sala y ves la cédula, sí dice cultura chalca, no es cultura mexica. Y realmente esta pieza responde a un mito chalca, a un mito de la región. Entonces, que era también muy importante para los mexicas, ¿no? Que de hecho la conquista de Chalco fue muy importante para ellos porque les abrió el paso hacia el Golfo. Pero lo que sucede en la sala mexica es que pues ellos también coleccionaban cosas de todos lados y les traían, y sus escultores, sus principales escultores eran gentes de Xochimilco, de Chalco, de Texcoco, por ejemplo, ¿no? Entonces vas a ver muchas piezas de Texcoco. Y los escultores de aquí de Moctezuma, por ejemplo, pues eran gentes que venían de allá, no eran realmente el mexica o azteca, como tú dices, ¿no? Que esa es otra cosa. Ahora se ha dado por decir los aztecas en lugar de los mexicas, y lo que pasa es que los aztecas es algo como mucho más grande, más amplio, ¿no? Los mexicas fueron parte de todos esos grupos que salieron de Aztlán, por lo que se les llama aztecas, ¿no? Pero los mexicas ya tienen una identidad muy particular, porque fueron los que se instalaron aquí y llamaron a su ciudad México Tenochtitlan, ¿no? Entonces eran los mexicas. Incluso los tlatelolcas también eran aztecas y eran mexicas. Por eso se les llama mexica tlatelolcas y mexica tenochcas. Originalmente formaban un solo grupo. Ahora, yo también estoy de acuerdo con el profesor Matos porque dice, bueno, es que ahora nos hacen que digamos siempre Motecuzoma en lugar de Moctezuma. La gente está acostumbrada al Moctezuma. Entonces, al decir Motecuzoma, dicen, bueno, ¿y por qué le dice así? O, ¿no? Son cosas que, bueno, lingüísticamente, Moctezuma no existe la palabra, tiene que ser Motecuzoma fuerza, pero se conoce ya universalmente como Moctezuma, igual que los aztecas. En Europa, en Estados Unidos, a los mexicas no se les llama mexicas, se les llama aztecas, y es lo que los reconoce, ¿no? Entonces sí, pues sí, es un poco difícil tomar esa decisión, pero bueno, la investigación te dice que son mexicas y que aztecas era un grupo mucho más grande, ¿no? Oye, entonces, por ejemplo, en la sala mexica, ahora cada escultura, o en la medida de lo posible, cada pieza dirá cultura chaca, cultura texcocana. Ajá. Eso está bastante bien. Sí, es lo que he estado tratando de hacer, ¿no? Tlaxcalteca, Ajá. En fin, porque hay de todas partes, era un imperio y era la capital del imperio, que evidentemente estaba representado por... Entonces, a lo mejor tú vas a hacer la punta de lanza porque igual no lo dije bien, pero le pusimos aztecas al número de arqueología. Ajá. Para que la gente lo comprara. Sí. Porque es como le dicen. Pues sí. O sea, de repente uno les dice mexicas y dicen quiénes son, ¿no? Y los aztecas, bueno, algunos de mis detractores, no voy a decir nombres, al mismo tiempo publicaban en Estados Unidos un libro que se llamaba un handbook de Oxford que llevaba el nombre azteca, ¿no? Ajá. Por ejemplo, claro, ¿no? Entonces ahí hay un asunto, pero bueno, eso ya lo platicaremos. Ok, claro. Bueno, yo voy a tener que bajarme porque no veo las flores. Resulta, como dijo la compañera Paira, las plantas las identificamos de acuerdo a la morfología. Y por ejemplo, plantas de 4 pétalos, flores de 4 pétalos, hay diversas especies. En este caso nos inclinamos por sugerir, por ejemplo, esa flor de 4 pétalos que es un jazmín y que se usa mucho en las fiestas de muertos. Es una planta aromática y es bonita, o sea, luce mucho y la venden con mucha frecuencia en varios mercados de aquí de la Ciudad de México y se encuentra de manera silvestre, por ejemplo, en los pies del monte de Texcoco, en San Miguel Tlalpan,
forma parte de las cercas y es altamente apreciada, por ejemplo. Y luego, en donde no existe casi duda es en la familia del Ololiuqui. Esa es una familia de las campanitas y del manto de la Virgen, donde el tallo es el que trepa. Y entonces tiene restos de su tallo en la imagen que está del lado derecho superior. Es un tallo. Y y viene un botón que es similar a este, que quizás no se aprecie muy bien, pero viene trabajado. Esas dos características de esas plantas que son parientes del Ololiuqui. Si yo veo una flor de Ololiuqui, esa es blanca, los mantos son azules y de 1000 colores. Entonces podemos sugerir que es una convolvulácea y que quizás sea Ololiuqui por la importancia de esa planta como enteógeno. Y así nos fuimos con todas, revisando que su morfología recordaba a muy diversos elementos y que era difícil sostener lo que los investigadores habían propuesto en su momento. Por ejemplo, tenemos el Silosóchil, que en el brazo de Xochipilli se nota la abundancia de estambre. Y en ese caso, esta planta tiene importancia histórica. No la hemos encontrado en las ofrendas del Templo Mayor porque lo que encontramos normalmente en las ofrendas del Templo Mayor son semillas y son algunas flores, especialmente de pericón. Entonces, bueno, muchas compuestas tienen en su flor abundantes estambres, pero esta, por su importancia histórica y por su color y lo apreciado de la flor, porque además es una flor muy grande, como de 10 centímetros, cabía como una de las sugerencias. Luego la otra son las que se han asociado con los hongos. Entonces, esas flores que están asociadas con los hongos, nosotros nos preguntamos primero si había hongos que visiten a las flores, mariposas que visiten a las flores, a los hongos. Entonces, pues no hay. Entonces, ¿qué sucede? Posiblemente es una planta de varios pétalos y entonces volvemos a la familia de las asteráceas o de las compuestas que antes se llamaban así. Y en ese andar por las compuestas, pues hicimos observaciones de campo. Vimos que son de las flores más visitadas por las mariposas de muy diversos tipos y por eso sugerimos que sea una compuesta. Ahora, dentro de esas compuestas, ¿qué elementos tenemos? Y resulta que hay otros petrograbados con flores similares y que incluso uno de los pétalos es el signo del día flor en los códices. Entonces, eso nos lleva a pensar, bueno, esto es una planta, en el caso de la que lleva en el brazo, de 6 pétalos, y esta que tiene en la base del pedestal, de 12, tiene 6 de frente y 6 atrás. Y bueno, los petrograbados que había, ya Doris Hayden había identificado a uno de ellos de Xochimilco como dalia. Entonces, bueno, sugerimos la dalia porque es una planta muy común y muy apreciada y también de importancia ritual, ceremonial, sobre todo en estas fiestas de los elotes y en las fiestas de los muertos. Y dentro de las asteráceas está el pericón, y el pericón pues es una planta que esa sí la hemos encontrado en las ofrendas y que está asociada a los dioses de la lluvia y de los mantenimientos.
Y entonces nos pasamos a otro nombre que recibe el dios de las flores, que es el dios del verano. Y entonces el dios del verano representa toda el reverdecimiento de la naturaleza, el renacimiento de la naturaleza, su producción, su floración y su producción, que es justo durante el temporal, que va de mediados de julio hasta la cosecha, termina con la cosecha, que empieza la etapa de sequía, empieza la etapa de sequía que cubre el ciclo anual de la agricultura, porque en nuestro país solo hay 2 estaciones, una de sequía y otra de lluvia. Bueno, pues sí. Yo nada más quería también agradecer el trabajo aquí en este catálogo de las restauradoras de Luisa y Rocío, porque hicieron un trabajo maravilloso, ¿no? No sabíamos realmente qué colores tenía la escultura, y con las nuevas técnicas que ellas están utilizando pudieron detectar los colores que tiene, y el rojo que se asocia tanto con las deidades solares es muy interesante. Con lo que han hecho nuevo ahí en Templo Mayor, uno esperaba que estuviera pintada de todos los colores. Yo por lo menos eso me hubiera imaginado, que hubiera tenido muchos colores, la naturaleza y esto. Claro. Y que fuera un solo color, ¿no? Creo que ya nos van a correr. Pero nos van a correr, pero creo que no encontraron ningún otro color, ¿verdad, Rocío? 2 colores, amarillo, el ocre y el rojo, que casi todo lo mexica estaba pintado con esos 2 colores, principalmente, como la piedra del sol, por ejemplo. Pues bueno, hay mucho más que platicar, que profundizar. Me gustaría terminar agradeciendo a todo el que hizo posible esta exposición, y pues el resultado fue esta publicación. Agradecer a la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, porque además de hacer posible la exposición, pues destinó presupuesto para poder darle salida a esta publicación, que era fundamental. Agradecer a Erika Miller, la diseñadora del catálogo, que también fue un esfuerzo con justo lo que decía Enrique, ¿no? Las limitaciones que teníamos también de formato, presupuestales y etcétera, lograr plasmar lo que queríamos en este formato, que bueno, si ya se hace una reedición, creo que ella celebrará poder crecer las imágenes, ¿no? Y pues bueno, también agradecer, como dijo Bertina, a Luisa y a Rocío por su aportación al catálogo, que también alimenta la lectura de la pieza, y pues esta invitación a que pues no hay pieza de nuestro patrimonio que no pueda seguir teniendo más y más y más lecturas, y fue un verdadero disfrute y una gozada inmensa trabajar con estas 2 mujeres sabias. Así que yo lo digo aquí, que me siento honrada de poder presentar este trabajo, porque junto a 2 gigantes, más la gente que nos asesoró y nos acompañó, pues es un trabajo con el que yo me quedo muy contenta, muy feliz, y pues ojalá sea la primera de muchas colaboraciones. Y gracias, Enrique, por venir y por todo lo que nos has dicho. Así que, bueno, gracias a todos. Pero yo quiero agregar que la compañerita Cuairán supo conjugar toda la información de los diferentes tipos, histórico, arqueológico y biológico, como una unidad en este trabajo. Felicidades. Gobierno de México.